Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la entrevista que concedió el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a nuestra directora Claudia Gurizati y a la directora de contenidos de NTN 24, Idania Chirinos. La noticia, en un agudo y revelador diálogo, el líder político venezolano respondió todos los interrogantes que quedaron abiertos luego de que Nicolás Maduro el pasado sábado impidiera de manera violenta el ingreso de la ayuda humanitaria. El punto clave de esa noticia, en un momento determinante y en instantes en que crece la esperanza, pero también la incertidumbre frente al futuro de Venezuela, Guaidó explicó la importancia que tiene la última resolución del Grupo de Lima, la cual descarta la utilización de la fuerza contra el régimen chavista. También reveló cuáles serán los siguientes pasos que siguen en la hoja de ruta que con el apoyo de la comunidad internacional busca el restablecimiento de la democracia en Venezuela. A partir de este momento comenzamos una conversación con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para este sistema informativo RCN y NTN 24. Estamos también con la directora de contenidos de NTN 24, Idania Chirinos, y quiero darle la bienvenida, señor presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para aceptar esta conversación con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad de comunicar lo que está pasando en Venezuela, lo que fue nuestra gira internacional, la cumbre humanitaria en Cúcuta, la cumbre de Lima en Bogotá, buscando resultados y trabajo para nuestra gente. Así es, y lleva usted varios días aquí en Colombia y hoy ya estamos contando 1 mes y 3 días desde ese momento en que usted asume la presidencia interina de Venezuela. ¿Qué ha cambiado, presidente? Vemos todavía a Nicolás Maduro ahí aferrándose al poder con el círculo más cercano de su tiranía y todavía tiene el control de la fuerza. ¿Nos puede decir qué ha cambiado y por qué es tan importante llegar a ese punto en que la fuerza lo apoya a usted? Bueno, muy importante, un mes de construir capacidades, un mes de construir movilización social, de reunir capacidades internacionales, respaldo sin precedentes, una coalición internacional que respalde una causa justa, una causa por democracia, por libertad, por ayudar, por salvar vidas en este momento en Venezuela que hemos estado coordinando. Hemos hablado también directamente de las Fuerzas Armadas. Hemos visto como sin precedentes, más de 200 funcionarios en los últimos días, más de 1.500 en 2 años, se han puesto del lado de la Constitución, se han puesto del lado de lo correcto. Pero más importante que eso, también dar un mensaje a esos militares que todavía quedan ahí. La amnistía y las garantías son un hecho. Lo único que protege es la Constitución venezolana. Lo que puede proteger al venezolano es el respeto a los derechos humanos. También vimos un usurpador de funciones mostrando su peor cara al mundo. Lo que hemos vivido los venezolanos durante años lo vio el mundo en horas. Cómo masacraban indígenas, cómo mataron jóvenes, cómo no permitieron que entrara ayuda humanitaria. Se vio claramente quién tiene el bloqueo en Venezuela. El bloqueo en Venezuela no tiene que ver ni con sanciones, no. Tiene que ver con un régimen que no pagó a farmacéuticas, por eso no tenían para importar alimentos o medicina en ese caso. Y vimos cómo son ellos los que se niegan a la cooperación, los que se niegan a salvar vidas. ¿Qué ha cambiado? Creo que el elemento más importante en Venezuela es la esperanza. La esperanza que ha nacido para no morir. Sabemos los venezolanos que tenemos años en construcción de esto. No es el 2019, es el haber construido mayoría, el haber pagado un costo de aprendizaje para poder articular todos los factores políticos, el incluir a los estudiantes, a la iglesia, a los gremios, a los sindicatos, tener una clara ruta y una dirección orientada no solamente en la democracia, sino también en rescatar el país, un plan país que le hemos presentado a Venezuela y al mundo, un plan de cooperación internacional. Un ejemplo puntual, Colombia y Venezuela, la balanza era de $7.000 millones. ¿Cuántos empleos generaba esa balanza comercial? ¿Cuánta prosperidad entre nuestras naciones? Eso sí, era una integración clara entre los países. Hoy no llega ni a 150 millones. Era el principal socio comercial en la región. Claro, por lo natural, por la cultura que compartimos, por la cercanía, por la facilidad logística además que tenemos para poder transportar alimentos, bienes, carros. Era también una industria muy importante tanto en Colombia como en Venezuela, carros que hoy no hay, por cierto, en Venezuela. Así que, ¿qué ha cambiado hoy? Que iniciamos un proceso de transición que es irreversible para Venezuela, incluso para la región, que el que le pone costo hoy es Maduro
todos los días. Vimos, insisto, cómo se quedó solo. Vimos quién fue el que prohibió la entrada de ayuda. No fue la Guardia Nacional, no fue el Ejército. Fueron unos colectivos armados y es la última línea de defensa que le queda a Maduro. Y se lo comentábamos antes. Imagínense por un segundo a Maduro sin armas. Ya estaríamos en un proceso de transición pacífica, democrática, reinstitucionalizando el país, estabilizándolo, atendiendo la emergencia humanitaria, entrando camiones de comida, de medicinas a Venezuela. Lamentablemente el costo lo vamos a tener que seguir pagando los ciudadanos, los civiles. La noticia que le tenemos a Colombia y al mundo es que durante años lo hemos hecho, durante años, y Venezuela ha resistido. Venezuela insiste hoy que lo vamos a lograr. Y no va a ser un bloqueo parcial, porque logró entrar parte de la ayuda por Santa Elena, lo que va a detener este esfuerzo por conquistar nuestra democracia y nuestra libertad. ¡Malditos! ¡Malditos soldados! ¡Malditos! ¿Por qué? En las lágrimas de esta mujer se expresa el dolor e impotencia que quedó en millones de venezolanos tras este 23 de febrero. No puede tomar toda la foto que quiera, oficial. Hace mucho tiempo que Venezuela perdió el miedo. El día D en el que miles de personas recibirían alimentos y medicinas se fue en una fumarola negra que tiñó el cielo de la frontera por varias horas. Lo que estaba pensado como un acto humanitario terminó en una jornada caótica que dejó 286 heridos y el rotundo fracaso de intentar ingresar a través de los puentes fronterizos 14 camiones con ayudas. Tiraron gases lacrimógenos demasiados, no aguantaron la gente, perdimos fuerza y cuando estábamos tratando de agarrar aire, ahí donde nos llegaron y nos acribillaron. A mí me alcanzaron a dar 4 perdigones. En este video de cámaras de seguridad se puede observar hasta dónde llegan los manifestantes que exigían la entrada de ayuda humanitaria en el puente Francisco de Paula Santander. Allí se ve cómo son reprimidos por las fuerzas de Maduro, incluso cómo los efectivos lanzan lo que serían bombas lacrimógenas arriba de las gándolas o tractomulas. Tras unos minutos de represión, uno de los camiones aparece en llamas ya en territorio venezolano. En esta imagen se ve el lugar donde bajo una columna de humo se queman toneladas de alimentos y medicinas muy cerca del lugar donde se apostaba la Guardia Venezolana. Lo que están disparando en este momento. Esto es lo que está pasando en el puente Francisco de Paula Santander. Esto es lo que están disparando de allá para acá, ¿ok? Las cámaras de NTN 24 y Noticias RCN registraron los enfrentamientos desde muy cerca de los hechos. Piedras, perdigones y bombas lacrimógenas eran lanzadas de un lado a otro. En el lado colombiano, una imagen aérea muestra las carpas de migración y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde se resguardaban manifestantes, funcionarios y periodistas. Mientras los víveres se consumían en llamas, en ese mismo instante esto hacía Nicolás Maduro desde otro punto de Venezuela. La paciencia se agotó. No puedo seguir soportando. No podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela. Por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia y todos sus embajadores y cónsules deben salir en 24 horas de Venezuela. Parece un tirapiedra. Él tiene su cara de angelito. Pero yo le agarraría los cacheticos y le diría, Chucky, 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 eres el diablo, Iván Duque, eres el diablo en persona y te secarás por meterte con Venezuela. El día después de la violenta jornada, la tractomula incendiada aún permanecía frente a los integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana. Al sitio arribó la ministra venezolana para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, quien se tomaba fotos en el lugar. Por su parte, así se burlaba Diosdado Cabello a través de las redes sociales. Las caras de la derrota, no logramos sacarle una sonrisa ni para la foto, es la cara de la traición a la patria y a los pueblos. Me los imagino esperando la llamada de su jefe del norte, reclamándoles su ineptitud. Lo volvemos a repetir, nosotros venceremos. Se renovó la esperanza, es cierto. La comunidad internacional está alineada. Pero usted acaba de decir algo que es importante. Las armas siguen en manos de Maduro. ¿Qué hacer para que además esa esperanza no muera? Porque
Hay quien llama a los venezolanos inmediatistas, pero son más de 20 años. 20 años. Y la gente a cada impulso baja con la misma velocidad. Sí, nuestros procesos, y tú lo sabes, Dani, han sido aluvionales. Han sido de grandes movimientos de energía social, mares, o sea, de gente, olas impresionantes. Pasó en el 2014, pasó en el 2015, pasó en el 2017, pasa en el 2019. Hay unos elementos distintivos. No es ser inmediatista. Yo entiendo la frustración de nuestra gente, yo la siento, la comparto. Hemos cometido errores también durante mucho tiempo que hemos sabido reconocer para poder necesariamente avanzar. Lo que no puede pasar es que nos desanimemos. Lo que no puede pasar es que nos ganen por un elemento nuestro. El ánimo depende de nosotros. Ya sabemos que somos mayoría. Ya sabemos que nos respalda la comunidad internacional. Ya sabemos a qué nos enfrentamos. O sea, hay que ajustar algunos elementos entonces para prevenir que masacren gente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Continuar con la movilización social. Hay un mensaje importante que le vamos a dar los próximos días a los empleados públicos venezolanos. Ellos mantienen también secuestradas no solamente las armas, sino parte de la burocracia. Empleados públicos de Venezuela, atentos, que tenemos un mensaje muy importante para ustedes en los próximos días de acciones sociales, políticas y de rescate de esa burocracia necesaria para atender la emergencia. Vamos a continuar con la movilización social. Hemos visto que las Fuerzas Armadas están ya absolutamente quebradas, que simplemente a través de los cubanos, a través de la inteligencia, es que tratan, si hay una invasión en Venezuela, una intervención, es la cubana. Eso tiene que saberlo también Colombia y el mundo. ¿Cuántos agentes cubanos del G2 creen ustedes que hay precisamente generando ese cerco, esa vigilancia, Bueno, esa presión a los militares? Esa es la principal función hoy que tiene Cuba sobre Venezuela, de inteligencia y contrainteligencia. Hay un aparato de miedo sembrado sobre funcionarios. Lo viste seguramente, Idania, cuando recibiste o viste a esos funcionarios que valientemente se ponen del lado de la Constitución. Es increíble, la verdad, la narración que hay, toda la información que tenemos también. No solamente es la capacidad que ya que tenemos de construir esa Fuerza Armada leal al pueblo de Venezuela, sino también toda la información que hay. Y la primera función, por cierto, de esos militares va a ser comunicarse con sus pares. Decirles que, insisto, que es un hecho las garantías que estamos ofreciendo para reconstruir la Constitución, que no solamente es que vengan a Colombia, no, que se queden en Venezuela luchando por reconstruir. Una tanqueta irrumpió en el puente internacional Simón Bolívar en la frontera colombo-venezolana y arrastró las vallas que estaban en el lugar. El vehículo de la Guardia Nacional Bolivariana era conducido por el sargento Edgar Torres, quien horas después del hecho habló con Noticias RCN. Dijo que con su ingreso intempestivo pretendía facilitar el tránsito de las ayudas humanitarias y huir del régimen de Maduro. Nosotros llegamos a la mitad del puente para abrir la frontera, para quitar las barricadas, para que entrara la ayuda humanitaria. A mi hija, que la quiero mucho, Eglimar Alexandra, la quiero, la amo. Y esto lo hice por ti, mi amor, por mi familia, por ustedes. Y pronto, muy pronto nos vamos a encontrar en Venezuela. El sargento Torres y otros 3 miembros de la Guardia Venezolana fueron los primeros en abandonar el régimen el pasado sábado y cruzar hacia Colombia. Nos hemos puesto a que reprimimos al pueblo, a que no dejemos entrar ayuda humanitaria. Nosotros, ahorita en estos momentos, estamos amenazados. No podemos cruzar la frontera. La orden es, el que corra, lo disparan. Incluidos Torres y sus compañeros, hasta el momento más de 320 uniformados han huido de la dictadura de Maduro y han pedido protección a Colombia. La orden es masacrar al pueblo, sacar a los colectivos y sacar a los presos de la calle para darle plomo al pueblo. Noticias RCN pudo registrar en exclusiva el momento en el que el mayor Hugo Parra ingresó a Colombia por el puente Tienditas. Mi mayor, sabemos que no puede conversar mucho, pero ¿qué le tiene que decir nada más a Venezuela? Que es muy importante. Para Venezuela. Están esperando su mensaje en este momento. Un mensaje para Venezuela. La libertad viene pronto. Que viva Venezuela, nuestra patria querida. Libertad. Parra, junto al grupo de militares que ya había decidido escapar de Venezuela, juró ante Guaidó para reconocerlo como su nuevo comandante en jefe. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ordene mi comandante en jefe. Igual decisión tomó el oficial Williams Cancino de las Fuerzas Especiales de la Policía Bolivariana, quien también habló ante las cámaras de Noticias RCN. Que lamentablemente insertaron en nuestras fuerzas especiales, en nuestra institución,
la cual tiene que ser conformada por puros policías colectivos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, me imagino que tú sabes, los colectivos son grupos armados del ex gobierno de Nicolás Maduro, el usurpador. Según el oficial, antes de tomar la decisión de ponerse del lado de la Constitución y del presidente encargado Juan Guaidó, puso a su familia a salvo. La saqué del país por seguridad, porque conozco cómo trabaja el DIESIN, conozco cómo trabaja el SEBIN. ¿Cómo trabaja? Bueno, tú sabes, persiguen a los funcionarios y persiguen a aquel que se rebele y persiguen a los familiares. Otros militares y civiles han decidido en las últimas horas, a través de trochas, pasar a territorio colombiano. Hay muchos como ustedes, es decir, piensan como ustedes, están pensando en pasar la frontera, en ponerse del lado de la Constitución. Pues yo, con los compañeros que yo he hablado y con mis colegas con los que he trabajado, la mayoría, para no decir todo, pero la gran mayoría piensa igual que yo. No sé si piensan en venirse, porque de verdad que hay que tener mucho coraje para venirse por acá, pero todos piensan de la misma manera que nosotros, ya queremos un cambio. Con el paso de las horas aumenta el número de militares que le dan la espalda al régimen de Nicolás Maduro. Nuestro enviado especial Carlos Arturo Albino encontró a uno de los uniformados en medio de las trochas justo en el momento en que cruzaba la frontera. Tranquilo, este es el territorio colombiano. Tranquilo. Él es el sargento segundo de la Guardia Venezolana Rey Prieto, con evidente temor para no ser sorprendido por militares o colectivos afectos al régimen de Maduro, traspasó la inhóspita trocha. Por a mi familia, mi mujer, mi hija. ¡Ayuda! Por todo y por la alegría de ya estar en territorio. Ya basta de tanto sufrimiento. Prieto solo quería cumplir un objetivo: resguardarse y buscar protección en Colombia, aunque de momento le tocara dejar a su familia en Venezuela. ¿Cuáles son esas órdenes que usted no quiere cumplir, sargento? Remitir contra el pueblo, trabajar al lado de esos colectivos que lo que hacen es matar a la gente allá. ¿Está trabajando? ¿Lo están obligando a trabajar con los colectivos? Sí. Mientras que nosotros dormimos en el piso, ellos duermen ahí. Ellos duermen en las camas y eso. Ayer tenía la oportunidad en una trocha de conversar con dos jóvenes militares. Y hay algo que me parece gravísimo. Y lo dijo en cámara. Los están obligando a entregar las armas a los colectivos. Los están obligando a entregar sus uniformes y a quedarse sentados. O sea, esa línea que sostiene a Maduro está tomando el control realmente. Y eso es gravísimo. O sea, hay una desnaturalizado. Sí, lo vi, me lo dijeron con vergüenza, me lo dijeron con mucha pena, y por eso te decía, Dania, que es la última línea de defensa. Ya no son las Fuerzas Armadas, ya es una desnaturalización del ejercicio. ¿Qué debemos hacer? Bueno, no solamente denunciarlo, sino tomar precauciones, tomar previsiones. Cuando lo único que le queda al gobierno es porque ya no tiene respaldo popular, cuando no tiene soporte económico, cuando no tiene soporte diplomático, cuando no tiene argumentos y tiene que sacar a periodistas a empujones de una entrevista. Estamos viendo los últimos días entonces de una dictadura. Pasado en todas, por cierto, por supuesto nuestra angustia, mi angustia como venezolano, no solamente como presidente encargado, como joven venezolano que quiere ver a su país renacer, es cómo preservar a nuestra gente y cómo orientar este cambio. Ahora, lo que le tiene que quedar muy claro al régimen de Maduro, y debo insistir en esto, es que no ha sido a través de la violencia, no ha sido a través de la persecución que nos ha detenido, por el contrario, nos hemos levantado en todo momento, hemos avanzado. Pensaron que encarcelando a algunas personas iban a detener un proceso que era inevitable. Pensaron que con Juan Requesén secuestrado, que con Freddy Guevara asilado, que con Leopoldo López encarcelado, iban a callar a la oposición, iban a dominar o a controlar a toda una ciudadanía. No, el pueblo de Venezuela es libertario, o sea, es contestatario por naturaleza. Claro, ellos han llevado una situación de control social, no solamente por el alimento, y ya no es suficiente. Ahora es a través del miedo puro y duro, a través de la persecución. Entonces es importante que esto lo sepa el mundo. ¿Por qué? Porque he querido ponernos un dilema, que esto es un dilema entre guerra y paz. Eso no es así. O sea, nosotros queremos una transición pacífica. Hoy el único que habla de guerra es Maduro, porque es el único elemento que tiene. Y debe entender también la comunidad internacional el riesgo latente de un genocidio o una masacre, producto de lo que acaba de narrar Irania. Y también entender la contención de eso, también depende de la cooperación en parte internacional que logremos en los próximos días, porque ya no es un tema, insisto, de guerra o paz, no es un tema de democracia o dictadura, es un tema de vida
o muerte literalmente cuando, de nuevo, utilizan a grupos armados para masacrar a la ciudadanía. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. El 23 de febrero era un día clave frente a la grave crisis de Venezuela. Toneladas de alimentos y medicinas iban a ser ingresadas desde Colombia. Pero el régimen dictatorial de Nicolás Maduro volvió a mostrar su peor cara e impidió con violencia que esa ayuda humanitaria llegara al pueblo venezolano. A partir de estas inhumanas y brutales acciones del chavismo, creció la incertidumbre frente a la hoja de ruta trazada en la búsqueda del retorno de la democracia en el país bolivariano. Esto dijo el presidente encargado Juan Guaidó tras el bloqueo y la represión ejecutada por el régimen el sábado. No vamos a descansar hasta lograr la libertad de Venezuela. A la comunidad internacional, nuestro eterno agradecimiento. Le pedimos que se mantengan todas las cartas sobre la mesa. Aunque Guaidó no especificó puntualmente cada una de las opciones que dice debe considerar la comunidad internacional, el representante diplomático del gobierno interino de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges, fue más allá. Twitter Julio Borges, 24 de febrero. Mañana nos reuniremos con el Grupo de Lima en Bogotá, Colombia, junto al presidente Juan Guaidó. Vamos a exigir una escalada en la presión diplomática y en el uso de la fuerza contra la dictadura de Nicolás Maduro. La eventual opción de la que habló Borges del uso de la fuerza para que cese la dictadura de Maduro genera un fuerte debate político internacional. Naciones como Brasil, Alemania y España señalaron que no están a favor de una intervención militar, pero insisten en que debe aumentarse la presión y las sanciones contra el régimen chavista. No podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela. La Comisión Europea dijo también que había que evitar una intervención militar en Venezuela. Estados Unidos, cuyo gobierno ha dicho que mantenía todas las opciones sobre la mesa, reiteró su apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Así habló el vicepresidente estadounidense tras reunirse con el mandatario interino y como invitado a la cumbre del Grupo de Lima celebrada este lunes en Bogotá, Colombia. Los trágicos eventos del fin de semana pasado simplemente están todavía ante los ojos de los Estados Unidos de América. Permanecemos con ustedes, permanecemos con la gente que espera la libertad en Venezuela, hasta que la libertad y la democracia sean restauradas. Durante su intervención en la cumbre del Grupo de Lima, Guaidó instó a aumentar la presión internacional contra Maduro. Se cae el elemento narrativo que utilizaban de bloqueo. Ya vieron y el mundo vio quién bloquea la salida pacífica, la salida democrática. Al término de la cumbre, el Grupo de Lima emitió una declaración sobre las medidas acordadas para arreciar la presión sobre el régimen venezolano. Deciden solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Maduro en contra de la población civil y la denegación del acceso a la asistencia internacional que constituyen un crimen de lesa humanidad. Reiteran su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos sin uso de la fuerza. El Grupo de Lima reunido ayer sesionando, usted también estuvo ayer presente en la reunión cuando se hizo la reunión con los presidentes. Ya Venezuela, como parte del Grupo de Lima, tomó la decisión de seguir generando toda esta presión con mecanismos diplomáticos, políticos, de sanciones, pero en el punto 16 descartó el uso de la fuerza. Era necesario descartar el uso de la fuerza, no le quita presión a Nicolás Maduro, tranquiliza quizá a quienes tienen mucho miedo de una guerra por el impacto que podría tener también en Colombia, pero no le quita presión eso al dictador Maduro. Mira, yo agradezco mucho al Grupo de Lima, que han dado pasos importantes no desde ahorita, sino hace ya mucho tiempo, en hablar claramente de lo que hace Venezuela. Yo entiendo también lo polémico que es hablar de estos elementos y nosotros vamos a utilizar todas
las herramientas posibles de manera soberana, de manera autónoma, para construir las capacidades, de nuevo, para generar una solución con el menor costo social, que hoy ya lo estamos pagando, por cierto. Hoy mueren niños en Venezuela por falta de medicamentos. Hoy asesinan colectivos armados a gente que viene con ayuda voluntaria, además de manera pacífica. Eso ya está pasando. Eso no es que hay que evitarlo, de hecho. Entonces, con menor costo social, que genere estabilidad, gobernabilidad y nos dé el pie a nosotros para reinstitucionalizar y tener una elección libre, vamos a tomar la mejor decisión. Esto tiene que ver con tiempos también. Esto no puede ser ad infinitum. Esto no puede ser eternamente que estemos en esta situación. Y nosotros también parte de mis giras internacionales para construir esas capacidades. La hemos construido a nivel político, a nivel social, a nivel internacional y a nivel de la cooperación necesaria para contener a estas bandas armadas. Bueno, estamos trabajando en eso. Esto no es algo automático y la gente lo sabe. Esto no es que uno pide levantar el teléfono, hace un delivery y llega. No es de esa manera. ¿Y cuándo cree que se pueden dar esos pasos? Porque lo clave ahora es llamar a elecciones. Sí. Pero para llamar a elecciones hay que tener la fuerza, hay que tener un sistema y un poder electoral no capturado por la dictadura con Tibisay, sino de verdad autónomo. Y también se necesita prensa libre. Entonces usemos la palabra convencimiento. ¿Cómo convencer de alguna manera a los países que, por ejemplo, faltan de la comunidad internacional, tipo Rusia, tipo China, que aún no lo reconocen y que Venezuela tiene una enorme deuda con ellos? Estamos hablando de miles de millones de dólares, según de algo interamericano estamos hablando de cerca de 50.000 millones de dólares, creo que es más. ¿Cómo convencer, por ejemplo, a los cableoperadores que vuelvan a poner la señal de los canales internacionales que bajaron por la presión de Maduro directamente? Para eso hay que tener la fuerza, porque si no van y les apagan sus canales. ¿Cómo lograr, digamos, todos esos elementos clave para que usted pueda poner una fecha y cuándo cree que eso va a poder ser? Sí, tiene que ver con, precisamente, por ejemplo, Rusia y China. O sea, si alguien sabe el estado de las inversiones en Venezuela, el estado económico es Rusia y China. Sí. Lo tienen medianamente claro. Ellos saben que no van a poder recuperar su inversión, que no van a tener más petróleo mientras el estado de PDVSA siga en decaimiento, y lo tienen muy claro. O sea, cuando yo digo Maduro no protege a nadie, no protege de la inseguridad, de la persecución, pero tampoco son inversionistas. O sea, y ellos lo saben. Hay un tema, bueno, de geopolítica, hay un tema de cómo se hace la transferencia, pero incluso ellos tienen muy claro, y nosotros también lo hemos dicho muy claro, toda deuda contraída legítimamente por Venezuela y toda inversión que haya sido claramente suscrita de manera legal va a ser respetada. Pero eso no está ni siquiera en discusión, y también lo saben. Así que eso va a ser también incluso cuestión de tiempo. Y de plata, me imagino, y de dinero. De tiempo, porque ¿cómo hoy, por ejemplo, Rusia, China o cualquier otro país que tenga inversión en Venezuela recupera la inversión con 2 millones% de inflación? Con la producción petrolera de 3 millones a 1 millón. No hay forma. En algún momento en Venezuela comprar una pick-up era lo mismo que comprar un Ferrari en Abu Dhabi, por el control cambiario, por las restricciones que había. Entonces, incluso los costos operativos son inmanejables. No solamente los operativos. Se daña una briqueta o se daña una válvula en algún pozo. ¿Cómo la importan? ¿Cómo la traen? Los costos, la inseguridad, el traslado del personal. Entonces, ellos lo tienen muy claro. Es cuestión de tiempo, incluso, para que literalmente le saquen la silla a alguien que no garantiza absolutamente nada. Toma tiempo, no es un elemento sencillo. Algunos lo manejan como geopolítica. Nosotros lo manejamos como un tema soberano, de respeto y de posibilidad de futuro, incluso para esos inversionistas. Y medios y tribunal libre, electoral libre. No hay elección libre sin algunas condiciones. Por eso nosotros hablamos de 3 etapas. La etapa de la transición debe ser el piso para un nuevo Consejo Nacional Electoral, garantizar el derecho al voto, es decir, un elector, un voto, el derecho a elegir y ser elegido, la observación internacional. Estamos hablando de la parte casi que técnica y elemental. Debemos hablar también del acceso a medios, la propaganda que no sea financiada por el Estado, sino que tenga una clara transparencia, el rol de las Fuerzas Armadas en ese proceso de custodia del proceso, una elección realmente libre, y si debo ser sincero, la vamos a tener en democracia, pero vamos a tener los elementos mínimos para hacer una elección competitiva, transparente, justa, con observación internacional, que todos puedan participar y que dé las bases para la prosperidad de Venezuela. Ahora, presidente, si el Grupo de Lima descarta y especifica que no habrá uso de la fuerza, ¿qué esperamos del Consejo de Seguridad hoy en la ONU? El Consejo de Seguridad en la ONU va muy parecido a lo de la última reunión. Seguramente se abonarán algunos elementos, se tocará el tema de la tragedia humanitaria. Le quedan pocos argumentos ya, insisto,
tanto a Maduro como a su régimen. Incluso, claro, pero recordar una vez más que todas las opciones están sobre la mesa. Es elemental. O sea, cuando ya llegamos a este paso, entender que eso de nuevo es una construcción de capacidades, que no es que uno levanta el teléfono y hace un delivery, insisto. Esto tiene que ver con la acción real de poder cambiar democráticamente un país. Y yo hago insistencia en el tema soberano. O sea, es un tema de cooperación, no un tema de intervención, no tiene nada que ver con eso, nadie lo está pidiendo. Lo que estamos haciendo es de manera determinada resistir, avanzar, insistir, buscar las cooperaciones necesarias y esperemos que ante esto podamos nosotros generar una transición democrática en el corto plazo. Hay informaciones sobre serias y creíbles amenazas a la vida e integridad personal de Juan Guaidó y de su familia, así como hacia la familia de su señora. Desde Bogotá queremos responsabilizar al usurpador Maduro de cualquier acción violenta contra Guaidó, contra su señora o contra sus familiares, lo cual se convertiría no solamente en otro crimen, sino que daría lugar a una situación internacional que obligaría a actuar colectivamente al Grupo de Lima, acudiendo a todos los mecanismos legales y políticos. Juan Guaidó representa el anhelo de libertad y democracia de los venezolanos. Juan Guaidó encabeza el gobierno legítimamente constituido conforme a la Constitución venezolana y conforme a las competencias que le son propias de conformidad con la Constitución. Juan Guaidó es el futuro, Maduro, el usurpador, es el pasado. La hora de Maduro llegó y tiene que retirarse para que Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad. En las últimas horas, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo denunció una serie de amenazas en su contra, en contra de su familia, bueno, como las viven muchísimos venezolanos, los mismos miembros de las fuerzas militares que deciden abandonar el apoyo a Maduro y ofrecérselo a usted. ¿Qué piensa hacer al respecto frente a esas amenazas en su contra y en contra de su familia? O de esa Tristemente no son nuevas. Atentado. Tristemente no son nuevas. Los que hemos convivido y hecho política en Venezuela, periodistas, medios de comunicación, sindicalistas, por eso también es visible cuando hablan de que es un tema de izquierda y derecha y no hay libertad sindical en Venezuela. Hay más de 15 sindicalistas presos en el exilio. O sea, esto no tiene que ver con izquierda y con derecha, por cierto, y aprovecho para decirlo sobre todo en Colombia. Esto no tiene que ver con ideología, tiene que ver con derechos fundamentales. Debe entender el régimen de Maduro que no es a través de la persecución que nos va a vencer. Entonces yo voy a ejercer mis funciones, voy a regresar esta semana a Caracas y si deciden dar el paso de encarcelarme, tengan claro que hay toda una estrategia montada, que el pueblo de Venezuela sabe cuál es: cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, que tenemos el respaldo internacional, que estamos conteniendo las capacidades, que hemos adelantado muchas acciones para hacer esto, que es inevitable. Como decíamos en la asamblea irania, podrán cortar una flor pero no van a poder detener la primavera. Así que esas amenazas hicieron a la familia de mi esposa directa e indirectamente, la persecución que hacen en mi casa, que fueron ya funcionarios del FAE a amenazar a mi hija cuando estaba sola, de apenas 21 meses, eso no nos genera miedo. Miedo a lo que tristemente sucedió ayer también en mi familia. El primer hermano de mi esposa, un bebé, un niño especial, ayer falleció porque durante semanas no había tenido tratamiento, no había llegado a la medicina, y eso pasa todos los días en Caracas. Eso pasa todos los días en Venezuela, como hace 2 semanas en Anzoátegui, con niños con diarrea y vómito que llegaron con diarrea, con vómito. Están deshidratados, pero por tener un cuadro severo de desnutrición no pudieron salvarlos. Entonces, eso sí da miedo, que no crea el régimen de Maduro que ningún venezolano tiene un ápice de miedo en conquistar su democracia, porque no solamente lo fundamental, es lo que podemos ser como país y que lo vamos a lograr muy pronto. Presidente, cuando alguien levanta la voz y dice no queremos una guerra en Venezuela, yo lo oigo
contando esta historia y las cientos de historias que nosotros manejamos a diario, yo le pregunto, ¿es que acaso no hay una guerra en Venezuela? ¿Es que acaso no hay una política de exterminio hacia la población Hay una venezolana? frase que utilizó un diputado nuestro, que en Venezuela hay un genocidio silencioso. En Venezuela asesinan por acción y por omisión. También lo decía hace poco. Ya existe. Cuando algunos países hablan de evitar un derramamiento de sangre, ya llegamos tarde, lamentablemente, porque ya existe en Venezuela, a través de la inseguridad, a través de la acción de un régimen asesino, a través de la omisión en este momento. Lo que estamos haciendo nosotros es preservar vidas y que todo ese sacrificio de tanta gente no sea en vano. Yo lo decía el 5 de enero. Si nos detenemos en este momento en Venezuela, habrá sido en vano. Si por el contrario insistimos, como lo vamos a hacer, como vamos a seguir, todo el sacrificio de años va a valer la democracia, la libertad y la prosperidad de nuestra gente. Yo quiero insistirle en si este apoyo de la comunidad internacional, que ha logrado un avance grande, porque lo ha logrado, sirve descartando el uso de la fuerza, o usted de todas maneras va a insistir en que estén sobre la mesa todas las opciones, precisamente con el argumento de que en Venezuela ya hay un derramamiento de sangre. Todas las opciones están sobre la mesa, deben estar sobre la mesa. De nuevo, vamos a utilizar la mejor con la conducción de las capacidades que garantice la estabilidad, la gobernabilidad a menor costo social. Yo estoy seguro, es polémico, o sea, es polémico decir quién estaría a favor de la guerra. Nadie. O sea, eso evidentemente, incluso para los países que la han sufrido, saben lo costoso y lo dramático que es y lo que cuesta levantarse. Pero ya la guerra en parte existe contra la ciudadanía en Venezuela y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que cese la tragedia, para que cese el hambre, para que cese la usurpación, para construir y levantar muy rápido Venezuela. Venezuela tiene un potencial ilimitado de recuperación económica muy rápida, muy efectiva en el corto plazo. Tenemos planes país maravillosos que va a incluir a Colombia, que va a incluir a Brasil, que va a incluir a Estados Unidos, a los países del mundo, a los que quieren invertir en Venezuela. Eso es muy importante, así que lo vamos a lograr muy rápido. Contamos con la cooperación internacional, entendemos la preocupación de los países vecinos y ellos están viendo lo que está pasando y yo estoy seguro que vamos a contar con ellos para lograr el objetivo. Presidente interino Juan Guaidó, yo quiero preguntarle algo. El diálogo no ha servido con Nicolás Maduro porque siempre lo ha usado a su favor para ganar tiempo y aire. El uso de la fuerza por el momento está descartado porque la comunidad internacional así lo ha querido. ¿Cómo se imagina usted la salida de Nicolás Maduro? Nicolás está de salida. Lo han visto ustedes recientemente en algunas entrevistas bastante alejado de la realidad, digamos. Desconocen la migración, no saben cuánto cuesta un kilo de queso en Venezuela. Claro, y tiene que hacerlo de esa manera porque ellos generaron esa crisis. ¿Cómo me imagino yo la salida de Maduro? Uno, pronta. Es más, lo dijiste y me alegré. La sola imaginación de ese elemento, yo creo que ya es un elemento que los demócratas de la región se alegran, así es. Sin duda. Vamos a lograr esa elección libre muy pronto. Sé que va a ser difícil, estamos entrando en una zona de las más duras que hemos visto, idónea, pero la más cercana a la libertad y la gente lo sabe. Nuestra gente está muy clara de ese elemento y nos vamos de esta gira además con el respaldo poderoso, determinado, de aliados muy importantes en la región. Insiste en regresar por Maiquetía y en caso de que lo haga, ¿de qué le sirve un Juan Guaidó preso a los venezolanos? Mira, un preso no le sirve a nadie. Un exilado en este momento, presidente, tampoco. Así que estamos en una zona de nuevo. Estamos en una zona inédita, estamos en una zona que no habíamos estado nunca, pero también estamos en una zona inédita de oportunidad y libertad. Y mi función y mi deber es estar en Caracas a pesar de los riesgos, a pesar de lo que eso implica. Y si eso pasa, Idania, tenemos a Idania, le tenemos a ti para levantar la voz, tenemos una ruta muy clara, de nuevo. Tiene que ver mucho con la dirección que estamos tomando y el orden que le vamos a dar a este proceso y la posibilidad de protección de nuestra gente, de nuestro futuro. Si eso pasa, hay instrucciones muy claras a nivel de movilización, a nivel de respaldo internacional, a nivel de acciones internacionales. Así que lo que no se pierde es la causa. Y estoy seguro que si eso pasa, el pueblo de Venezuela también sabrá responder de manera contundente ante eso. Pues, presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, gracias por estos minutos en nuestro sistema ¿No te sentías bien, informativo. Alma? No, ya. Gracias, usted me hizo recuperar la voz. Y créame que los demócratas de la región, del hemisferio y del mundo lo están apoyando y estamos deseando que pronto vuelva esa democracia a nuestro territorio regional
esta región no se puede permitir tener más dictaduras y usted es un líder que nos está llevando a verle la cara ya a la despedida a esta última dictadura. Ya viene la democracia. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Ahí veían ustedes la entrevista de nuestra directora Claudia Gurizati y de la directora de contenidos de NTN 24 y Dania Chirinos con el presidente encargado de Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó. En el programa La Noche siempre están los protagonistas de la noticia. Vamos a presentarles ahora un revelador diálogo que sostuvo el jefe de misión de Noticias RCN, Andrés Gil, con el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. El jefe de la diplomacia del gobierno del presidente Iván Duque explicó las nuevas acciones que adelantará el Grupo de Lima, las cuales tienen como principal objetivo recuperar la senda democrática en el país bolivariano. Señor Canciller Carlos Holmes Trujillo, Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, gracias por esta entrevista con NTN 24 y Noticias RCN. A ustedes muchas gracias por esta oportunidad. Ministro, en primer lugar, ¿cuál es el tamaño, la magnitud de la amenaza que hay sobre la vida de Juan Guaidó y sobre su familia? Amenaza denunciada por usted en la tarde de ayer. ¿Cuál es el tamaño de esa amenaza? Según las informaciones que recibí directamente de los amenazados, la magnitud es seria y por eso resolvimos en el Grupo de Lima hacer la denuncia públicamente, además de responsabilizar al usurpador Maduro de cualquier acto de violencia que se ejerza contra el presidente Guaidó, contra su señora o contra sus familiares. ¿Y en qué consiste esa amenaza? ¿Corre riesgo en Bogotá? ¿Corre riesgo en Venezuela cuando regrese? ¿Cuál es No cuál es el quiero detalle? entrar en detalles, simplemente lo fundamental era, desde el punto de vista del Grupo de Lima, dar a conocer esa muy preocupante realidad y responsabilizar a Maduro de cualquier cosa que le suceda al presidente Guaidó. ¿Qué va a pasar con Guaidó en los próximos días? Él ha dicho públicamente que regresa a Venezuela, pero todos sabemos que en Venezuela lo están esperando los agentes del servicio de inteligencia de Maduro. Es decir, ¿es posible que no logre regresar? Yo no querría hablar por el presidente Guaidó. Él naturalmente hará sus análisis y tomará las decisiones, y lo que sí sabe es que cuenta con el apoyo de Colombia en todas las decisiones que tome. Ministro, hay una reacción internacional favorable en torno a las acciones desarrolladas por el gobierno colombiano, por el Grupo de Lima y por la comunidad internacional en general. Pero dentro de Venezuela hay un poco de frustración, porque las ayudas no ingresaron, porque no saben qué va a pasar en el futuro inmediato con Guaidó, porque ellos no ven claro el panorama. ¿Qué les puede decir usted hoy en este momento a los venezolanos que siguen allá padeciendo? Los hermanos venezolanos tienen que tener claro que las cosas siguen avanzando, que el cerco diplomático contra Maduro se sigue estrechando, que el apoyo de la comunidad internacional al gobierno legítimo del presidente Guaidó continúa creciendo, que las sanciones económicas que han tomado varios países o grupos de países están produciendo sus efectos, que en los próximos días muy posiblemente habrá nuevas manifestaciones de reconocimiento al presidente Guaidó, es decir, el hermano pueblo de Venezuela tiene que tener la certeza de que las cosas continúan avanzando en su beneficio y que muy pronto llegará el día en el que los venezolanos puedan elegir libremente el gobierno que deseen tener. Parece que Maduro sigue atornillado, aferrado, que actos como los del sábado no le significan mucha mella, sino que él sigue ahí, tosudo, pegado a ese poder. ¿Esa es la percepción suya? Todo lo contrario, yo no lo veo atornillado, yo lo que lo veo es debilitado, lo veo asustado, lo veo desconcertado, lo veo como se veía Noriega en sus últimos días, bravucón y sin rumbo, gritando, simplemente gritando mientras la corriente histórica lo lleva y lo lleva y lo lleva hacia el pasado. Maduro es el pasado, Guaidó es el futuro. Maduro es la dictadura, Guaidó es la democracia y la libertad, y muy pronto tendrá que llegar el día en el que los venezolanos puedan elegir libremente el futuro, el gobierno que deseen tener. ¿Pronto es días, pronto es semanas? ¿Qué calcula usted, ministro? Es mejor no calcularlo ni en segundos, ni en minutos, ni en horas, ni en días. Estos procesos históricos van madurando. En el caso del muro de Berlín, el proceso histórico maduró hasta cuando se cayó el muro de Berlín. En el caso de la Unión Soviética, el proceso histórico maduró hasta el momento en el que desapareció la Unión Soviética. En este caso está pasando lo mismo. El proceso histórico está madurando y llegará un momento más temprano que tarde en el que los venezolanos podrán elegir libremente el gobierno que deseen tener. En el pasado más reciente, sábado, hubo una acción concreta.
el intento de llevar la ayuda humanitaria. Ayer otra acción concreta, la reunión del Grupo de Lima. Otras 2 o 3 acciones concretas que vengan en los próximos días, ministro, en esa presión. Vendrán muy próximamente más acciones, más acción política, más acción diplomática por parte del Grupo de Lima, más contacto con otras naciones, más diálogo con otros grupos de naciones. Se verán además más sanciones que se están aplicando ya desde cuando el Grupo de Lima tomó la decisión de hacer un catálogo de sanciones para que cada país las aplicara de conformidad con la legislación interna. Esto es un proceso, va en marcha, el clima político sigue aumentando en favor de la recuperación de la democracia y la libertad en Venezuela. Innegable, indudable, el protagonismo, si se quiere la palabra, que ha tenido Colombia para liderar a la comunidad internacional en esa presión. ¿Cómo visualizan ustedes la posible salida de Maduro? Que renuncie, que caiga preso y tenga que responder por sus delitos y sus crímenes, que el pueblo vaya y lo saque. ¿Cómo ven ustedes esa posible caída de Maduro? Este es un trabajo multilateral, es un trabajo colectivo de muchas democracias del mundo que están demostrando que la democracia tiene capacidad para defender la democracia de manera pacífica. Y el final de Maduro, que se retire, debe retirarse, debe leer lo que son las corrientes de la historia y darse cuenta de que su posición ya quedó en el pasado, que los venezolanos rechazan la dictadura y la imposición y las torturas y la eliminación de la libertad y el respeto a los derechos humanos en ese país que ha presidido dictatorialmente, que se retire y que le dé lugar a la nueva Venezuela, la Venezuela democrática, libre, con economía de mercado sólida, que volverá a ser en esas condiciones una nación fundamental para lo que será el proceso futuro de fortalecimiento de nuestro hemisferio. Maduro se retira. ¿Hay lugar del mundo donde haya espacio para Maduro? Yo no quiero entrar en esos detalles, lo fundamental es que se retire, que salga, que se dé cuenta que la corriente de la historia lo dejó atrás, que la corriente de la historia lo situó en el pasado, un pasado que ya no quieren los venezolanos, un pasado que ya no quiere el mundo y que permita que se abra la puerta del futuro encabezada en Venezuela por Juan Guaidó. Ministro, los militares venezolanos que han decidido ponerse del lado correcto de la historia, darle la espalda a Maduro, venir a buscar ayuda y protección en Colombia, ¿qué tratamiento y qué garantías les están dando ustedes? Desde el punto de vista del estatus migratorio en primer lugar y desde el punto de vista de su vida, de cómo van a poder seguir desarrollando su vida, dejaron sus familias, tienen una situación muy incierta. El estatus migratorio de ellos, primero, ministro. Se les facilitará su permanencia en Colombia. Han sido recibidos con cariño, con solidaridad, con afecto y con inmensa gratitud. Han sido recibidos con reconocimiento porque, como usted mismo lo señala, se colocaron del lado correcto de la historia y en este momento se están definiendo acciones adicionales para que puedan tener todas las tranquilidades en nuestro territorio. El número más reciente es de 270 militares, policías y algunos funcionarios venezolanos que han venido a buscar ayuda acá. La mayoría de ellos con sus familias allá. ¿Alguna acción para ayudarles en ese sentido humanitario? En eso estamos. Este es un episodio que acaba de producirse hace muy pocos días. Hoy precisamente hay reuniones en la frontera con ellos. Anoche estuve reunido hasta tarde con funcionarios del gobierno colombiano que están encargados de todo lo que tiene que ver con la frontera. Estuvimos hablando con los funcionarios de ACNUR. Es decir, estamos en la definición de unas medidas muy concretas para favorecer a estos militares venezolanos y sus familias que se colocaron del lado correcto de la historia. Un tema final, ministro, el papel que está jugando Estados Unidos. Todos los analistas coinciden en que son determinantes las decisiones que tomen los militares venezolanos en cuanto al régimen y las acciones que tome Estados Unidos. ¿Qué les dijo el vicepresidente Pence? ¿Cuál es su postura hoy, más allá de lo público y en lo que ustedes nos puedan contar? No, lo que dijo en público lo dijo en privado. Es una posición muy consistente, muy clara y para nosotros es sumamente grato estar trabajando conjuntamente con los Estados Unidos en defensa de valores que compartimos, en defensa de la democracia y en defensa de la libertad. Y déjeme decirle lo siguiente, voy a repetirlo. Aquí lo que está en juego es la demostración de la capacidad de las democracias para defender las democracias pacíficamente. Se está escribiendo historia. Estados Unidos ha hablado de todas las opciones. Colombia, el Grupo de Lima, ha dicho intervención militar no. Pero Estados Unidos tiene su agenda aparte. Intervención militar por parte de Estados Unidos, ¿usted la vería posible? Aquí lo fundamental es reiterarle a la opinión pública nacional e internacional lo que es la posición del Grupo de Lima y la posición de Colombia como país miembro del Grupo de Lima.
estamos adelantando acciones políticas y diplomáticas. Vamos a adelantar más acciones políticas y diplomáticas para crear condiciones que den lugar a que el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad. Yo no veo, ministro, se lo digo con franqueza, una operación de invasión. Yo no veo una operación de infantería. Pero como observador sí podría haber una intervención puntual. ¿Usted me puede comentar sobre esa posibilidad? Mire, yo lo que veo es el crecimiento del clima internacional favorable al gobierno legítimo de Juan Guaidó. Lo que veo es una opinión pública en Venezuela decidida. Lo que veo es el efecto de las sanciones económicas que ya se han tomado. Lo que veo es la actitud desesperada. Miren lo que pasó con el periodista, admirado periodista Jorge Ramos. Esa es una actitud desesperada, es una actitud dictatorial. ¿Necesita alguna otra evidencia el mundo para comprender lo que realmente está sucediendo en Venezuela? Atrocidades que se conocen desde hace muchos años. Eso que pasó con Jorge Ramos y con su equipo periodístico es una demostración adicional. Y le repito, recuerde usted las imágenes de Noriega, mírelas. Miren lo que era Noriega en los últimos días. Bravucón, gritaba, decía que su pueblo lo iba a defender mientras la corriente de la historia lo sacaba para bien de la democracia, del poder. Es lo mismo que está pasando con Maduro. Bueno, Maduro bravucón, Maduro en las últimas es un Maduro más peligroso. Siempre ha sido peligroso. Ahora lo fundamental es que estamos frente a la perspectiva de que esa negra noche quede atrás y de que veamos el brillo de la democracia y la libertad encabezada en Venezuela por Juan Guaidó. Ministro, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Ahí estaba la entrevista del jefe de emisión de Noticias RCN, Andrés Gil, con uno de los protagonistas de la noticia, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. Hemos llegado a la parte final. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati, ntn24, @Jefferson, ntn24, @la noche, ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.